de nuestra acta de libertad, de independencia tan significativa para todos los bolivianos y bolivianos, lo que nos ha dado lo que somos hoy, un Estado democrático, libre. Aquí se va a descubrir esto en señal de hermanamiento junto con el gobernador de Chuquisaca, donde se va a realizar este acto, parte central de este acto, donde las autoridades estarán ya en instantes nada más descubriendo, levantando nuestra tricolor en el sector para mostrarnos al interior de esta urna lo que está ocurriendo. Las autoridades ya están llegando, ingresando al Paraninfo Universitario para poder darle el toque importante a este acto que realmente refleja lo que va a ocurrir. La División de Culturas de la Universidad Mayor de San Andrés también ha preparado números especiales en esta ocasión para poder ponerle esa nota cultural, ese toque tan bonito que caracteriza a la Universidad Mayor de San Andrés, hoy recibiendo a la gobernación de Chuquisaca en este hermanamiento que se tiene rumbo al Bicentenario. Lo decíamos, Osvaldo, nos vestimos de gala para recibir lo que va a ocurrir en minutos nada más en este sector. Este es el panorama, son las previas que ya tenemos a minutos de iniciar este importante acto, donde vamos a contar con la presencia de varias autoridades que ya están ingresando al atrio de la Universidad Mayor de San Andrés. Este es el ambiente, Osvaldo. Bien, Paola, ahí está Paola Saavedra, amigos. La UMSA, la biblioteca también de la UMSA, es el guardián de varios documentos históricos, invaluables, de la independencia del país, que seguramente van a también ser expuestos, o por lo menos los visitantes podrán observarlos en este recorrido que tendrán, además con las autoridades, a tiempo de sellar esta agenda del Bicentenario. Viene, y a propósito de historia, amigos, hablar de la historia del país y de la universidad como tal, vamos a darle la bienvenida a Milton Eizaguirre. Él es antropólogo y con quien vamos a platicar un poquito de estos 200 años, cómo han transcurrido, cómo ha iniciado la vida de Bolivia, cómo ha iniciado la universidad, y están ya a punto de cumplir 200 años. ¿Cómo está? Buenos días, Milton Eizaguirre, buen día. Buenos días, muchas gracias por la entrevista, y creo que el tema es bastante apasionante, fundamentalmente por todo lo que conlleva este proceso histórico. Ajá. A ver, Milton, ¿cómo evaluamos toda esta trayectoria? 200 años, ¿cómo han transcurrido? ¿Qué hitos han marcado la historia del país y también de la universidad? Bueno, tenemos una serie de elementos que me parecen fundamentales. Bueno, antes de hablar del Bicentenario como tal, tendríamos que hablar fundamentalmente del tema relacionado con cómo llegamos a 1825, qué es lo que pasa en 1809, 1810 y qué pasa anteriormente en 1791, por ejemplo, con las más de 40 rebeliones que hubieron en nuestro contexto a partir de las reformas borbónicas. Este fue el hecatombe o el mecanismo articulador para que se den todo este tipo de movimientos de carácter libertario. En algunos momentos eran más bien de carácter económico, pero obviamente paulatinamente se fueron generando este tipo de dinámicas. Ya llegamos a 1825, un proceso bastante complejo, porque obviamente en las reformas borbónicas separan lo que era el virreinato del Perú y crean el virreinato de Buenos Aires. Ahí nosotros aproximadamente desde 1776 formamos parte de lo que es este virreinato, y obviamente ya para las luchas de independencia los ejércitos argentinos ingresan varias veces a nuestro país, inclusive conforman diferentes tipos de guerrillas, financian las guerrillas, entre ellas la guerrilla de Ayopaya y la guerrilla de Muñecas, que me parece fundamental porque obviamente había cierta correlación, y claro, el plato fuerte de todo esto estaban en el Cerro Rico de Potosí. Entonces se conforman estos dos procesos o dos territorios que son bastante bien marcados, y claro, comienza la lucha de la independencia. Obviamente el entorno local donde vivimos actualmente, que es Bolivia, tenía grandes tesoros, inclusive financiamos después de consolidar la república como tal, financiamos gran parte de las economías en nuestro entorno local, ¿no? Principalmente en el Perú,
nuestra moneda iba a Argentina, estábamos inclusive con influencia en el Ecuador, y esto me parece fundamental. 1825 marca este punto de partida y obviamente también marca un proceso de maduración educativa. Si bien teníamos la Universidad Real de San Francisco Javier, que ya había sido creada siglos antes, se consolida la fundación de la Universidad Mayor de San Andrés en 1830, es decir, igual así como celebramos el bicentenario de nuestro país, estamos a más o menos 6 años de celebrar el bicentenario de nuestra Universidad Mayor de San Andrés. Es importante señalar la historia del país, obviamente lo que ha antecedido a 1825. Se dice que desde 1825 en adelante Bolivia ha atravesado una serie de conflictos, no solamente externos, sino también internos, ¿no? Claro, ha sido muy complejo consolidar el espacio del Estado boliviano como tal, fundamentalmente por todo el marco histórico que había en torno a nuestro país. Hay dos tesis bastante interesantes que plantean la necesidad, digamos, que justifica la imposibilidad de crear este Estado boliviano, porque nosotros deberíamos depender o sea del Perú o sea de Bolivia, y ante eso José Luis Roca lanza una respuesta muy interesante diciendo que Bolivia sí tenía que ser país como tal, por una serie de elementos, y va planteando una serie de hipótesis que son bastante interesantes, que consolidan este proceso histórico. Y obviamente a partir de 1825 hay una serie de complejidades, principalmente lo que plantea Simón Bolívar, ni siquiera bien creada la República en 1824, él plantea un impuesto a los campesinos, o sea, un proceso que genera un problema de desestabilidad económica. Y obviamente esto se va revocando, Sucre revoca esta posición, y a partir de eso ya se van consolidando algunos presidentes, entre ellos justamente el mariscal Andrés de Santa Cruz, que es el artífice de generar esta confederación Perú-Boliviana, y obviamente aproximadamente durante 9-10 años se consolida esta confederación como tal. Y en este proceso es justamente donde se marcan este tipo de hitos de la conformación de una universidad. Posteriormente, ¿qué es lo que sucede? Entran algunos otros presidentes como Vallivian, a partir de 1845, que es el último que lucha con los peruanos para consolidar nuestra independencia como tal, porque el Perú quería anexar Bolivia a su territorio. Él piensa, hay un territorio de las colonias que está más al norte de la ciudad de La Paz, mucho más al norte de Santa Cruz, y son territorios que no eran comúnmente conocidos. Los que sí conocían durante el periodo colonial fueron los franciscanos y los jesuitas. Entonces, este territorio, que tenía una serie de problemas fundamentalmente por la expulsión de los jesuitas, inmediatamente consolidado las reformas borbónicas, en 1776 los votan a los jesuitas. Este espacio queda como en manos de Santa Cruz, pero lamentablemente hay un descontrol fundamentalmente por las riquezas que había en este contexto. Entonces, José Vallivian acepta e inclusive invita a mucha gente de Europa a que venga a vivir a Bolivia, y por eso tenemos varias migraciones de gente que se van consolidando en este espacio. Por eso tenemos este panorama un poco complejo en Santa Cruz y en el Beni y en Pando, donde hay gente que apellida de otra forma, y obviamente eso también genera cuestionantes en nuestro entorno local, ¿no? Pero esta gente vino a generar mecanismos de explotación de la goma y la quinina fundamentalmente, y esto también desestructura algo que era muy consolidado en nuestro país. Habían pueblos y naciones originarias, estaban itonamas, carineños, algunos eran los Huari, por ejemplo, o los Guaniamán, que todavía son descritos en los documentos de Erland Nordenskjöld en sus visitas entre 1903 a 1927, que ahora han desaparecido justamente por estos procesos de explotación. El mismo Nordenskjöld decía, es muy complejo conseguir balseros para que nos ayuden, porque cada uno de estos están comprometidos, inclusive son deudores de préstamos, entre comillas, falsos que les han hecho y que deben pagar.
Bien, Milton, ha habido, lo decíamos, conflictos internos en el país muy graves que han en algún momento puesto frente a frente al sur del país con el occidente en algún momento, pero ha habido otros eventos también que han unido al país de gran manera. Me refiero a la guerra del Chaco, por ejemplo, que se dice que fue una guerra que a partir, digamos, de la motivación de la radio en aquel entonces, unió a todo el país para poder defender lo nuestro. Sí, estamos justamente en los prolegómenos de lo que vendría a ser este proceso de... Me parece que tenemos algún pequeño problema con la señal del internet. Vamos a continuar platicando con él porque hay hitos importantes en la historia del país que han de repente cambiado el rumbo de Bolivia, han generado hitos que van desembocados, si quieren, en un sentimiento de nacionalidad, un sentimiento de luchar por el país de manera conjunta, olvidarnos que unos son del sur, unos del norte, otros del este, o qué sé yo, estas pugnas que inicialmente habían, estos miramientos o alejamientos de repente, que fueron zanjadas, digamos, con este sentimiento nacional que se había creado, por un lado, en la guerra del Chaco, ¿no? Los años previos, estas campañas masivas, y donde fue fundamental, se dice la radio, que ha unido a todos los bolivianos para defender lo que teníamos, lo que teníamos en aquel entonces, ¿no es cierto? E ir con todo ese sentimiento a defender en la guerra del Chaco. Otro evento importante que lo vamos a platicar con Milton seguramente más adelante será este que tiene que ver con la revolución del 52. Ya estamos con Milton. Milton, nos contabas acerca de este importante evento como fue la guerra del Chaco y qué sé yo, motor de unificación del país y el sentimiento nacional. Sí, tiene un antecedente, y disculpen, la conexión se nos fue. Tiene un antecedente político muy interesante, o sea, más o menos desde comienzos de 1900, e inclusive con algunos cambios constitucionales que hubo en 1880, se generaron la aparición de partidos políticos. Ajá. Y en este entorno también comenzaron a aparecer algunos actores sociales que me parecen bastante interesantes, que son gente de formación de izquierda. Entonces, en la guerra del Chaco, ¿qué es lo que sucedió? Varias de estas personas fueron enviadas al frente, y es una tesis de Herbert Klein que es bastante interesante, fueron al frente enviados, y obviamente en este entorno se encontraron con gente de origen humilde, es decir, con indígenas que eran que eran llevados a la guerra del Chaco un poco a la fuerza, ¿no? Porque después de que más o menos por 1933, 1934 ya los voluntarios de los entornos urbanos ya no querían acudir o ya no había gente para acudir a la guerra del Chaco, entonces se tuvo que obligar a los indígenas a que marchen a la guerra como tal. Entonces esto generó un mecanismo de conciencia de que en Bolivia también habían actores sociales de diferente origen. Y entonces esto provocó este concepto que tú manejas de unificación, aunque todavía nos falta trabajar con algunos sectores justamente en el lugar del conflicto que es el Chaco, porque también no olvidemos que se provocaron muchos abusos en contra de los indígenas que estaban establecidos ahí. Habían ayoreodes, habían chiriguanos, habían tobas, inclusive los últimos tobas escaparon de esta región y se fueron a vivir a la Argentina, y recientemente en el censo del 2012 nos hemos vuelto a registrar, son aproximadamente 80 tobas que viven en nuestro país, pero habían este tipo de abusos, inclusive no hubieron los reconocimientos que debería generar el ejército boliviano, más bien el ejército paraguayo reconoció a varios guías ayoreodes que vivían en el entorno y los nombraron inclusive hasta mariscales. Entonces ahí nos damos cuenta un poco también de las, digamos, de los desniveles de tratamiento que hay en nuestro entorno local en Bolivia. Claro, y esto obviamente generó la dinámica posterior que fue la revolución del 52. Bien, vamos ahora sí a eso que acabas de mencionar justamente, Milton, la revolución del 52. Ha habido un giro de timón en el país con lo que pasaba, esto, lo que tú planteabas, ¿no? La marginación del indígena, de la mujer. Van a haber varios cambios importantes. El tema de la nacionalización de las minas, la reforma educativa,
y otras, la reforma agraria también, entre otros de los aspectos importantes que marca esta revolución del 52. Correcto, es el punto fundamental, el 52 para algunos cambios que ya se estaban generando, ¿no? Es decir, por ejemplo, el hecho de que se haga la reforma agraria fue parte de la Convención de 1956, aproximadamente 55, donde hubo acá el primer encuentro indigenista a nivel latinoamericano, y fue un impacto bastante importante porque obviamente también quien colaboró para esto fue la educación indigenal. No nos olvidemos que la primera escuela indigenal se fundó en Bolivia en el año 1931 y esto impactó terriblemente en los mexicanos, y a partir de esto se fueron generando congresos indígenas, y en Bolivia se generó en 1946, perdón, hace un rato di un dato erróneo, en 1946. Entonces, esto comienza a provocar una serie de dinámicas que son bastante interesantes, principalmente en el tema de la reforma educativa. Ya en este congreso se pedía que la educación sea de carácter bilingüe, ¿no? Ajá. Por otro lado, ya en 1948 se generó el voto universal, correcto, principalmente con el tema de las mujeres, y esto se amplió ya después del 52 con el voto de todos los bolivianos y ciudadanos, porque antes de esta constitución o antes de esta revolución, lamentablemente las constituciones políticas del Estado reconocían dos tipos de habitantes en Bolivia, los bolivianos y los ciudadanos. Evidentemente todos éramos bolivianos, pero no todos éramos ciudadanos. O sea, los ciudadanos eran aquellos que podían optar a cargos políticos, y para optar a cargos políticos deberían tener mayoría de edad, evidentemente, pero también deberían saber leer y escribir y tener posesiones económicas. A partir del 52 esto se rebasó. Bien, ahí está ese dato importante. Y quería preguntarte algo. ¿Qué significa para la historia del país, en este caso, la reforma agraria? Es un tema muy complejo, ¿no? O sea, elemento significativo porque... ¿Hola? ¿Sí? Ahora sí, te escucho, Milton. ¿Te escucho? ¿Me escuchas? Te escucho, ahora sí. Perdón. Es muy complejo este tema porque estamos hablando de un proceso de división de territorios. O sea, ¿qué es lo que se hace? Se particularizan los territorios, se individualiza la propiedad privada del territorio y se le quita el peso a la comunidad. Lamentablemente, además de la revolución del 52, se plantea la formación del sindicato y se anula toda lógica de manejo de las comunidades desde sus autoridades originarias. Es decir, para algunos fue un hito importantísimo, claro, influenciado mucho por la izquierda, bajo esta prerrogativa que decía que la tierra es de quien la trabaja, pero no nos olvidemos también que durante años y durante siglos hubo un manejo de territorio que era de forma comunitaria y que además tenía una percepción del manejo de territorios discontinuos en base a archipiélagos ecológicos, es decir, alguien que vivía en tierras altas tenía sus archipiélagos ecológicos, por decirte, en zona de valles. Entonces, obviamente, habían tiempos, por ejemplo, en este tiempo frío, la tierra no se puede cultivar, no se puede trabajar, entonces vas a tierras bajas y ahí cultivas tus territorios o los terrenos que tienes y vuelves como comunidad a tus territorios cuando ya viene el tiempo de lluvias, que es en noviembre. Entonces, la reforma agraria, lamentablemente, ¿qué es lo que hizo? Registró a varios pobladores o habitantes en el lugar donde estaban y les quitó el otro acceso a los otros territorios. Entonces, es un tema muy complejo, porque obviamente al quitarte el acceso a diferentes pisos ecológicos, deteriora tu entorno económico. Obviamente para algunos dicen está muy bien, pero ¿qué es lo que crea la reforma agraria posteriormente? Crea los minifundios, inclusive los surtifundios, ¿no? Y por eso, a partir de la reforma agraria y años posteriores, se comienzan a generar oleadas de migraciones hacia tierras bajas, que es lo que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Bien, Milton, te quiero agradecer por esta plática. Es muy agradable recordar qué ha pasado en la historia del país y cerca ya de celebrar los 200 años. Te agradezco mucho. Muy amable a ustedes, gracias por la apertura, porque estos temas son muy difíciles de hablar, ¿no? Normalmente hay una historia oficial y que aparentemente tenemos que estar ligadas a este tipo de temáticas, pero la universidad más bien te posibilita generar nuevas
nuevas vías de análisis y de entendimiento de nuestra realidad. Así es, muchísimas gracias a Milton Izaguirre, antropólogo, con quien hemos platicado un poquito de algunos hitos importantes de la historia del país, amigos. A continuación vamos con Paola Saavedra, nuevamente hasta el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés. Paola, ¿cómo estás? Hola Osvaldo, retornamos nosotros para mostrarle lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana, minutos nada más de que inicie este importante acto. Nos encontramos en el atrio del monobloc central de la Universidad Mayor de San Andrés, donde por supuesto somos los anfitriones de este importante evento que la gobernación de Chuquisaca ha decidido iniciar con nuestra Universidad Mayor de San Andrés. Aquí justamente en el atrio es donde va a iniciar el recorrido que se tiene planificado ya para las autoridades, el gobernador, la rectora, el vicerrector, secretario general, decanos, vicedecanos que nos acompañarán en este importante evento, además de autoridades departamentales, nacionales y municipales, quienes van a estar en este sector junto con los colorados de Bolivia para iniciar este acto. Pero si ustedes me permiten, yo les voy a mostrar el recorrido que se va a hacer, porque una vez que las autoridades sean recibidas por la banda de los colorados de Bolivia en este sector, van a ingresar por la puerta principal del atrio de la Universidad Mayor de San Andrés, donde se van a encontrar con el acta de la libertad en este sector donde se ha preparado ya este lugar que va a mostrar, se va a develar este acta. Y si ustedes me permiten, por favor, voy a tratar de conversar con las autoridades que ya se encuentran llegando a esta hora de la mañana, a este acto tan importante. Señor vicerrector, si me permite, estamos en vivo para Televisión Universitaria. Qué gusto saludar. Una jornada donde la Universidad Mayor de San Andrés se viste de gala. Vamos a tener realmente un acto muy importante. Sí, muy importante porque la universidad, en alianza con la gobernación de Chuquisaca, vamos a firmar un acuerdo para comenzar los festejos del Bicentenario. Una actividad muy importante porque el mensaje al país es un mensaje de unidad, ¿no? Es la única forma en que tenemos para salir adelante como país. Y es un honor que la gobernación haya decidido iniciar en nuestra Casa Mayor de Estudios, justamente en la UMSA. Realmente, lo que pasa es que nosotros somos la Universidad del Bicentenario. Somos la segunda universidad que se crea en el país y para nosotros es muy importante y un halago que nos hiciera la gobernación al elegirnos en este subtour que va a pasar por todas las universidades como la primera universidad que visita. Doctor, quiero agradecerle estos minutos, no le robo más tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, muchas gracias a ti. Un placer como siempre. Nuestro vicerrector, el doctor Tito Esteves, quien nos acompañó en estos minutos para hablar de este tema, y nosotros vamos a continuar con este recorrido, porque tras que nuestras autoridades develen el acta de la libertad, de la independencia, son nuestros cusillos quienes también miren con la alegría con la que van a recibir a cada uno de nuestros invitados especiales, porque la Universidad Mayor de San Andrés se viste de gala, se pone el traje de fiesta para ingresar ya a lo que va a ser el Paraninfo, la unidad de culturas que ha preparado todo esto para recibir a cada uno de nuestros invitados en esta jornada. Vamos nosotros a pasar escoltados por estos cusillos tan alegres, tan representativos de la ciudad de La Paz, que van a recibir también a nuestros hermanos de Chuquisaca en este sector. Al ingresar ya al Paraninfo, nuestras autoridades, donde se va a desarrollar el acto central, vamos a ingresar ya a lo que es el Paraninfo universitario, donde se va a registrar este importante acto, donde ustedes pueden ver, están ya autoridades, docentes, administrativos, estudiantes, música de maestros que va a estar en el lugar, con todo básicamente preparado para recibir a nuestros invitados especiales en este acto que sin duda
le pone el puntapié inicial a lo que va a ser los festejos del Bicentenario. Hay varias autoridades que nos van a estar acompañando en el sector y en instantes vamos a tratar también de conversar con las autoridades que nos están acompañando desde Chuquisaca para hacernos conocer también esta agenda departamental, Osvaldo, que se va a presentar en esta jornada con muchísimas actividades rumbo a estos 200 años. Lo decía muy claro el señor vicerrector, se trata de la Universidad del Bicentenario, lo que vamos a estar nosotros representando en este sector, mostrando también la Universidad Mayor de San Andrés a través de sus 13 facultades, desde también sus 56 carreras, para poder nosotros mostrarle todo ese gran despliegue que se tiene desde Televisión Universitaria y lo que es también nuestra universidad. Osvaldo, este es el ambiente, las previas que tenemos ya a este gran evento. Paola, completísimo el informe, ya están las autoridades arribando a este escenario importante de la Universidad Mayor de San Andrés. Ese documento que ustedes van a poder apreciar en minutos nada más, ahí en la ceremonia que se va a desarrollar en minutos en el atrio de la, bueno, en este caso en el Paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés, histórico, es la acta de la independencia del país, entre otros aspectos importantes que vamos a vivir esta jornada a tiempo de celebrar esta agenda del Bicentenario. Recuerden, por favor, minutos nada más en la Universidad Mayor de San Andrés. Para quienes acaban de llegar recientemente a nuestra sintonía, queremos invitarlos a revisar a continuación lo más importante de las portadas de los periódicos digitales más importantes de todo el país. Vamos a revisar, amigos, ahí están las portadas más importantes. La Razón: Arce promulga la ley de suspensión de las primarias y el MAS tiene el difícil reto de elegir su binomio. Remesas caen en un 8,5% por menores envíos desde Chile y Estados Unidos. Al siguiente, imputan a un franciscano acusado de abuso sexual. Economistas piden acudir al Fondo Monetario Internacional y levantar la subvención. Y la calidad del aire en La Paz es en el rango de regular a malo. Y finalmente, en La Razón, el país se registra 30.699 casos de violencia en 8 meses. Ahí están los títulos más importantes de La Razón. La Prensa, a continuación: el gobierno anticipa que hará controles en hornos. Denuncian que rebajan el peso del pan y gremialistas anuncian bloqueos de caminos. La Fiscalía imputa a un franciscano por abuso sexual que cometió en 1997. Y milagroso, San Antonio. Ahí están los títulos de La Prensa. Cambiamos, vamos a revisar ahora El Pueblo. El principal titular: Lucho promulga la ley que suspende las primarias para los comicios del 2025. El trámite de importación de combustibles por parte de los privados se hará en hasta 10 días. Exportadores se benefician con 4 medidas en el marco del acuerdo de 17 puntos. También otro de los títulos: fraile franciscano es imputado por el abuso sexual de una adolescente en La Paz. Brigadas de salud brindaron más de 2.200 atenciones médicas en zonas de incendios. Ahí están los títulos más importantes de ahora El Pueblo. Contraparte: Vamos, Viacha en emergencia. Comunarios denuncian contaminación por minería ilegal. Falla de frenos desencadena caótico choque múltiple. Y Bolivia registra más de 30.000 casos de violencia. Ahí están los titulares de Contraparte. Correo del Sur: gremiales anuncian bloqueo nacional y el gobierno ve la mano de Evo. Hubo cacerolazo en Sucre.
Otro de los titulares, Arce promulga ley de suspensión de primarias y garantiza recursos para las judiciales de diciembre. Esos los principales titulares de Correo del Sur. Vamos a continuar revisando las portadas digitales de los periódicos más importantes del país. A propósito, ahí está El País en sus pantallas. Son las 9:17. Ante la crisis de carburantes hay más interés por el GNV. Indagan a la empresa Narváez por el accidente del bus que era de 1978. Tarija. En provincias el transporte público incrementó las tarifas. Arriba, el matadero de Tarija tendrá una nueva máquina peladora. Acortarán a 10 los días para los trámites para importar combustible y contaminación minera afectó a 20 comunidades de zonas altas. Ahora vamos con los tiempos. A Cochabamba a las 9:18. Acuerdan bajar requisitos y plazos para importación directa de combustibles. Registran a nuevos votantes para las elecciones judiciales. Es otro de los titulares. Persisten niveles de violencia y suben las violaciones en 7,5%. Ministro pide exigir al legislativo desbloquear las leyes para créditos. Otro titular, Arce promulga la ley que suspende las elecciones primarias. Esos los títulos de los tiempos. Opinión. Seguimos en Cochabamba. Opinión. La polémica continúa. Arce promulga ley que suspende primarias. El mismo rechaza medida. Gobierno y empresarios acuerdan facilitar la importación directa de combustible. Y también otro de los titulares que registra Opinión, destacan beneficios de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Finalmente, gremiales definen bloqueo por dólares para septiembre. Ahí están los títulos más importantes, amigos, que tenemos en los periódicos más importantes de circulación nacional en el país. Vamos a una pausa a continuación, amigos, y de vuelta estamos con mucho más en esta jornada especial, día de agenda del Bicentenario acá en la Universidad Mayor de San Andrés.